Hola muchachos, bienvenidos a la segunda clase. Esta vamos a hablar de vectores en el plano. Lo primero es definir qué es un vector. Un vector es un segmento de recta orientada. Es decir, ya conocíamos lo que era un segmento, definido por dos puntos. Esta vez, ese mismo segmento va a tener unas características especiales que vamos a definir en este momento. Lo primero y lo que diferencia el segmento de un vector es la flecha, porque en este momento tenemos el punto A y el punto B, ¿verdad? Sin embargo, al momento en el que se le añade una flecha en alguno de los extremos, se convierte en un vector. ¿Qué elementos tiene este vector? Lo primero viene siendo el origen. Esto que está aquí es el origen. El origen no es más que el punto donde comienza el vector. Después tenemos el extremo o el final. Esto que está aquí, es decir, donde llega la flecha, viene siendo el extremo. Ahora, tenemos lo que se llama la longitud o el módulo. No es más que la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Longitud o módulo. Después vamos a ir con lo que viene siendo la recta soporte. Como ustedes ven, este vector está dentro de una recta, a la que vamos a llamar recta M. Todo vector tiene una recta que lo contiene. Esta recta nada más se hace para representarlo, sin embargo, y para sacar la dirección. Sin embargo, no es necesario ponerla en todas las representaciones de vectores que hagamos. Ahora hablando de dirección, ¿qué es la dirección? Es el ángulo, te la da el ángulo que se forma entre la recta soporte y el eje, porque los vectores están en el eje. En este caso vamos a sacarlo con el eje X. Recuerden, eje X, eje Y. Este ángulo que está aquí, el que vamos a llamar alfa, viene siendo la dirección de este vector. Y por último tenemos el sentido. El sentido nos lo da esta flecha que está acá. Y así quedaría nuestro vector, que en este caso vamos a representar como vector AB. Cuando tienen un vector conformado por dos puntos, se pone el extremo A, el extremo B y esta flecha aquí arriba que indica que es un vector. Y esa es la teoría básica para poder trabajar este tema. Ok, para poder entender los vectores es importante también entender lo que vienen siendo las magnitudes. Las magnitudes se dividen en dos. Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Ok, para poder diferenciarlas hay muchas características. Lo primero, vamos a ir con la definición de las escalares. Son aquellas que están determinadas por un valor numérico, es decir, un número solo. Y además, estos suelen venir acompañados de las unidades. Ahora, por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales vienen determinadas por un módulo. Es decir, son aquellas determinadas que vienen por un módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Como lo podemos ver, estos tres elementos de una magnitud vectorial definen que las magnitudes vectoriales son un vector. Una vez que tenemos esta definición, vamos a dar algunos ejemplos. Entre los más comunes que tenemos en magnitudes escalares, tenemos la longitud, que se mide en centímetros, en metros, en kilómetros, etc. Tenemos también el tiempo, la masa y cantidades que son un solo número y que vienen acompañadas de su unidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de magnitudes vectoriales, tenemos algunas como la velocidad, que
que no es lo mismo que la rapidez. El año que viene en física podrán entender la diferencia. La fuerza u otro sinfín de ellos, que lo que hacen es que están compuestos por un vector. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerza, cuando en física lo podrán ver, ven que está compuesta por un vector que es fuerza X y fuerza Y. ¿Por qué? Porque dentro de un plano hay una fuerza que actúa en el eje X y otra que actúa en el eje Y. Por eso es que están compuestas por uno solo. Y para poder hallar el valor de la fuerza hay que sacar el módulo del vector. ¿Cómo se saca el módulo? Es la raíz de los componentes elevados al cuadrado y sumados. Esa es la diferencia para poder hallar el valor de cada uno de ellos. Ok, por último tienen que entender lo que viene siendo la notación de un vector. La notación de un vector es la manera en que se representa. Como les dije antes, todo vector que está compuesto por dos puntos, es decir, el punto A y el punto B, debe representarse como AB con la raya arriba. Sin embargo, cuando trabajan con muchos vectores puede ser muy confuso y hay veces que no le van a dar puntos sino que le van a dar un vector como tal. Es por eso que también lo pueden encontrar de la siguiente manera. Esto puede ser el vector M o puede ser el vector B. Es decir, una sola letra minúscula que también define el mismo vector. Ahora, como entenderán, un vector está compuesto por las componentes. AB viene siendo X y Y. Sin embargo, para poder llegar a esto, y si le dan nada más los dos puntos, tienen que hacer un procedimiento. ¿Cómo se hace esto? Supongamos que el punto A está en el sitio 3, 6. Y el punto B está en el sitio 8, 10. ¿Cómo hacen para poder sacar el vector AB? Lo que tienen que hacer es la resta de los componentes de B con los componentes de A. ¿Cómo se hace eso? AB es igual a decir XB menos XA, es decir, 8 menos 3, coma, YB menos YA, es decir, 10 menos 6. Ahora, para poder tener el procedimiento, 8 menos 3 y 10 menos 6 nos daría que el vector AB viene siendo el vector 5, 4. Y así se sacan las componentes de un vector a partir de dos puntos. Para poder entenderlo gráficamente y poder entender por qué estamos sacando estos cálculos, podemos verlo de la siguiente manera. Como verán, desde A queda la distancia XA y desde B queda la distancia XB. Lo mismo ocurre en el eje Y. YA y YB. Lo que estamos sacando aquí es la distancia entre este y este punto, y la distancia entre este y este punto. Poniéndolo gráficamente y sacando los cálculos con un eje que tenga los números, la escala, sería YB menos YA, es decir, toda esta distancia menos esta de acá, te da esta misma. Y lo mismo ocurre con el eje X. Por eso es que restamos las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Es decir, se sacan las componentes de un vector. Ahora, suponiendo que les dan las coordenadas nada más, le dan el valor del vector y le dan las coordenadas del origen o le dan las coordenadas del extremo. ¿Qué hacen ustedes? Tienen que hacer una pequeña ecuación. Si yo les digo que este mismo vector, o bueno, creamos otro, que el vector AB realmente vale 5 menos 1, y que el vector B, el punto B, es decir, el extremo,
es el punto 1, 0. ¿Qué harían ustedes? Tienen que hacer una ecuación en la que digan que para poder llegar a este número, b, es decir, estos dos puntos, menos xa y menos ya, tuvieron que dar este número. ¿Cómo hacen eso? 1 menos xa tuvo que haber dado 5, ¿verdad? Y 0 menos ya tuvo que haber dado menos 1. Despejan ambos, despejan xa y despejan y así van a poder tener el valor de lo que venía siendo el punto A. Si le da lo mismo, pero esta vez con el origen, lo que hacen es invertirlo. Es decir, en este caso tendrían este número y no tendrían este. Eso fue toda la clase de vectores, realmente es un tema muy sencillo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, todos tienen mi número, no hay ningún problema con eso, cero pena. Muchas gracias.